Para el tratamiento de una crisis de hipertermia maligna es fundamental seguir un lineamiento protocolizado a los fines de lograr la mayor tasa de sobrevida luego de una crisis desencadenada por agentes gatillo dentro de la anestesia en el estado perioperatorio, como pueden ser los anestésicos halogenados y los relajantes neuromusculares despolarizantes como la succinilcolina. A tal fin, sociedades científicas de todo el mundo han brindado guías de consenso, que nos ayudan a facilitar el tratamiento. Por ejemplo, el Grupo Europeo de Hipertermia Maligna, el Grupo Norteamericano de Hipertermia Maligna, la Sociedad Americana de Anestesiología, la Sociedad Japonesa de Anestesiología, la Sociedad Australiana de Anestesiología y la Sociedad Británica de Anestesiología nos han dado guías de tratamiento que vamos a desmenuzar a ver si tienen alguna diferencia o básicamente hablan sobre lo mismo. Para recordar qué es la hipertermia maligna perianestésica o en anestesia, la crisis en sí, la enfermedad es una enfermedad autosómica dominante, farmacogenética, o sea, hay una base genética que si no se enfrenta el paciente a un gatillo, esta manifestación, este fenotipo no se va a manifestar. Los genes asociados con esta patología son el RIR1 y el CACNA1S en más del 70% de los casos de hipertermia maligna. La incidencia de una crisis de hipertermia maligna es de 1 en 10.000 a 1 en 250.000 personas en población general tratadas con anestésicos generales inhalatorios y o succinilcolina. Este valor quizás está subestimado por crisis atípicas, crisis leves o crisis no reconocidas, pero está presente en todos los grupos étnicos, es más frecuente en el sexo masculino y por debajo de los 19 años. Ahora bien, esto es una incidencia de crisis bajo anestesia, pero la susceptibilidad genética, o sea, pacientes portadores, son o están en el rango de 1 en 1500 a 1 en 3000 pacientes, con lo cual es mucho más presente la susceptibilidad genética que la incidencia de crisis en sí. No todos los portadores desarrollan una crisis ante los anestésicos inhalatorios o la succinilcolina. El 50% de las crisis ya han tenido, los pacientes, ya han tenido una o dos exposiciones a gatillos sin evento previo. Entonces, si pensamos en que un paciente tiene un genotipo patognomónico de hipertermia maligna, si nunca lo enfrentamos a desencadenantes, es probable que ese paciente viva toda su vida sin tener ninguna crisis. O sea, el genotipo determina que ante un determinado desencadenante, como los halogenados o la succinilcolina, produzcan un fenotipo. Y esto en el intraoperatorio es una crisis que puede ser típica. Nosotros tenemos varios signos patognomónicos. El más importante y más rápido es la hipercapnia súbita y muy importante, la taquicardia, la hipertermia que puede ser tardía, sudoración profusa del paciente, moteado cianótico de la piel, arritmias cardíacas, muchas veces asociadas a la ruptura muscular y la liberación generalizada de potasio, y esto produce arritmias mortales. Por eso que el tratamiento de la hipercalemia, de la hiperpotasemia, es uno de los pilares después de brindar el antídoto específico. También podemos tener rigidez muscular generalizada, el espasmo maceterino luego de la inyección de succinilcolina, acidosis mixta, coagulación intravascular diseminada, rhabdomiólisis y mioglobinuria. Este es un cuadro clínico típico, ¿sí? Una crisis hipertermia maligna típica. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del tratamiento de la crisis de hipertermia maligna perioperatoria? Primero, un diagnóstico precoz. Este tiene que ser de naturaleza clínico ante lo florido de un cuadro, que puede ser completo o puede ser una crisis frustra, donde hay poca sintomatología clínica. Y luego tenemos protocolos de trabajo basados en guías de consenso. Acuérdense que una guía no es una ley, es una guía de consenso para seguir el tratamiento.
es la reunión de la mejor evidencia científica avalable hasta ese momento, que describen prácticas anestésicas apropiadas, incluyendo pruebas y tratamientos, para mejorar el resultado en pacientes en una crisis de hipertermia maligna, basadas en la mejor evidencia científica disponible. Entonces, como les comentaba, tenemos la Sociedad Europea, la Sociedad Americana con la Asociación de Anestesia Americana, la Asociación Japonesa, la Asociación Australiana y la Asociación Británica. ¿Qué guía utilizar para el tratamiento de la crisis de hipertermia maligna? Bueno, depende de dónde estemos nosotros haciendo nuestra práctica. Básicamente depende del contexto regional, nacional o continental, de la situación particular del ejercicio de la profesión y de la disponibilidad de recursos hospitalarios. Estas guías, ¿en qué coinciden y en qué difieren? En la comparativa del tratamiento agudo, excepto la sociedad japonesa que preconiza 1 a 2 miligramos por kilo intravenoso inicial y un máximo de 7 miligramos por kilo, por una cuestión regulatoria japonesa, adaptable a guías occidentales de mayor límite, lo usual es aceptar una dosis inicial de 2,5 miligramos por kilo intravenoso y un máximo de 10 miligramos por kilo intravenoso antes de rever el diagnóstico si no hay respuesta a la crisis. Lo ideal es contar con filtros de carbono activado que en 90 segundos, colocados en la rama inspiratoria y expiratoria, limpian el circuito respiratorio de la máquina a menos de 5 partes por millón de agentes halogenados, o un flush prolongado de 10 a 90 minutos más retiro de vaporizadores. En el caso de no contar con los filtros de carbono activado, sí, los japoneses preconizan el flush prolongado según el modelo, retiro de vaporizador y cambio de circuito. Con respecto al tratamiento sintomático, bueno, básicamente hay que enfriar al paciente, pero no más allá de los 38 grados centígrados. Eso hay acuerdo en todas las guías. Hay acuerdo en que no se pueden dar bloqueantes de los canales de calcio junto con el dantroleno y no está recomendado el dantroleno profiláctico. El tratamiento de la hipercalemia debe ser precoz y debe ser agresivo, hay acuerdo en todas las guías, y mantener una diuresis de por lo menos 1 mililitro kilo hora a 2 mililitros kilo hora para poder mejorar el cuadro. ¿Cuál es el stock de dantroleno en la presentación de 20 miligramos? Bueno, la guía europea es más amplia y dice que es variable por país. En Estados Unidos se habla de 36 viales de 20 miligramos cada uno. En la guía japonesa es flexible según el tamaño del hospital. Y en la guía australiana y la británica hablan de 24 o 36 viales según el tamaño del hospital. Si disponemos de Rianodex, que es de un vial de 5 mililitros con 250 miligramos por vial, es realmente interesante esta presentación. En Estados Unidos se recomienda tener por lo menos 3 viales para un tratamiento completo. No hay datos en Japón, con lo cual no deben contar con el mismo, al igual que en Europa y en Gran Bretaña. Y en Australia ellos recomiendan 2 a 3 viales para tener en stock. Y el seguimiento post-crisis también es muy importante. Todos acuerdan que tiene que haber 24 horas por lo menos de cuidado en una unidad cerrada, una unidad de terapia intensiva, porque hay un 25% de recrudescencia. Entonces, el consenso global absoluto en el manejo es que hay que retirar los gatillos ante hipercapnia, taquicardia y rigidez. Todo esto es sospecha clínica. Hay que dar dantroleno como antídoto único para estabilizar el metabolismo muscular. Están contraindicados los bloqueantes de los canales de calcio por el riesgo de hipercalemia severa y colapso cardiovascular. Y no hay que hacer profilaxis con dantroleno. Ninguna guía recomienda su uso preventivo debido a sus efectos secundarios y a la eficacia de las técnicas libres de gatillo como anestesia regional y anestesia intravenosa total. La conclusión para la práctica clínica indica que estas guías sugieren una estrategia de 3 frentes. Primero, una acción inmediata ante la crisis, siguiendo un modelo pragmático como hiperventilar con oxígeno al 100%, colocar los filtros de carbono activado en caso de que dispongamos de los mismos, retirar los gatillos, quitar el vaporizador de la mesa de anestesia,
Aplicar dantroleno precoz, no administrar bloqueantes de los canales de calcio junto con dantroleno, tratar la hipercalemia, que es fundamental por el tema de la generación de arritmias mortales por la hipercalemia, enfriamiento activo hasta 38,5 grados centígrados y una supervisión en unidades de cuidados intensivos durante 24 a 48 horas. Si no hay filtros de carbón activado, no perder tiempo cambiando la máquina, pero sí retirar el vaporizador. En segundo lugar, una organización logística mediante el uso de tarjetas de distribución de tareas, hacer simulacros, como lo preconiza la sociedad australiana, y finalmente la confirmación diagnóstica rigurosa post-crisis mediante una biopsia muscular y una test de contractura alotano, que es definitiva, nos dice si es susceptible o una prueba genética que no es definitiva, pero que nos acerca bastante a un paciente susceptible. El tiempo transcurrido desde el primer signo hasta la administración de dantroleno sigue siendo el predictor más crítico de supervivencia. Cuanto más rápido se aplique el antídoto, dantroleno, va a haber menor liberación de calcio desde el retículo sarcoplásmico, va a haber menor ruptura muscular, menor liberación de potasio, menor aparición de arritmias mortales y menor injuria renal. Con lo cual vamos a tener una mayor tasa de sobrevida. El tiempo al dantroleno es más efectivo que la confirmación diagnóstica. No vale la pena perder tiempo que retrasa la administración del dantroleno. En resumen, una crisis de hipertermia maligna es una crisis del calcio, no de la temperatura. Enfriando a un paciente no lo vamos a resolver el problema. El dióxido de carbono expirado es el biomarcador más precoz que aumenta rápidamente. Hay que tenerlo en cuenta. El dantroleno precoz salva vidas y el tratamiento de la hipercalemia se ha vuelto central luego de administrar el antídoto.